En 480 c, en el Congreso de la Polis griega, se decidió defender el desfiladero de las Termópilas de la invasión de Grecia por parte del ejército persa del rey Jerjes. Varios representantes de las ciudades del Peloponeso consideraron necesario concentrar todas las fuerzas en la defensa del istmo istmico, pero su defensa supuso la rendición de Atenas, a lo que el líder de los atenienses, Temístocles, amenazó con navegar con toda la flota hacia Italia para buscar un nuevo lugar de residencia. En tal caso, los griegos perdieron no solo la mayoría, sino también la mayor parte de sus fuerzas navales. Con este desarrollo de los acontecimientos, los persas pudieron desembarcar tropas libremente en el Peloponeso y atacar a las tropas griegas defensoras en el istmo desde la retaguardia. Según Heródoto, la flota griega combinada estaba formada por 373 barcos, de los cuales 180 eran trirremes atenienses. El cronista escribe que solo los atenienses desplegaron casi tantos barcos como todos los demás juntos, es decir, 180. Los espartanos equiparon solo 16 barcos, después de la muerte del rey espartano Leónidas en el desfiladero de las Termópilas. Los persas obtuvieron el camino hacia el Ática y el Peloponeso. Los guerreros de las ciudades del Peloponeso comenzaron a reunirse en el istmo istmico y a fortalecerlo. Según Plutarco, los helenos no acudieron en ayuda de los atenienses, a pesar de sus peticiones de ir a Beocia para encontrarse con el enemigo y proteger el Ática. Nadie los escuchó, todos pensaban solo en el Peloponeso. Querían concentrar todas sus fuerzas más allá del istmo y construyeron un muro a través del istmo de mar a mar. Los atenienses se indignaron ante tal traición y, al quedarse solos, cayeron en la desesperación y la tristeza. Según Heródoto, cuando el enorme ejército de Jerjes se acercó al Ática, los atenienses se enteraron de que los peloponesios estaban fortaleciendo el istmo y, como lo más importante para ellos era salvar el Peloponeso, solo querían defenderlo. Dejan todas las demás tierras de ellas a merced del destino. El ejército persa entró libremente en el territorio del Ática y, tras saquearlo, prendió fuego a Atenas. Luego, según Heródoto, el ejército terrestre persa se trasladó al Peloponeso. Allí se tomaron todas las medidas posibles para evitar que los bárbaros invadieran por tierra. Tan pronto como la noticia de la muerte del ejército de Leónidas en las Termópilas llegó al Peloponeso, se reunieron guerreros apresuradamente de todas las ciudades y ocuparon el istmo. Su líder era Cleómbroto. Instalaron su campamento en el istmo, bloquearon la carretera de Esquironó, haciéndola intransitable. Y luego en un consejo militar decidieron construir un muro a través del istmo. Y como el ejército estaba formado por muchas decenas de miles de guerreros y todos trabajaron duro, las cosas avanzaron rápidamente. Y efectivamente, de todas partes se llevaban piedras, ladrillos, troncos, cestos llenos de arena. Y el trabajo continuaba incesantemente día y noche sin descanso. Las siguientes fueron las ciudades y tribus helénicas que acudieron en ayuda del istmo: los lacedemonios, los arcadios, los eleos, los corintios, los sicionios, los epidaurianos, los filiuntinos, los trecendios y los hermionios. Después de la captura de Atenas por los persas, la flota griega unida, ante la insistencia de Temístocles, decidió dar una batalla naval a la armada persa. Según Heródoto, por respeto a Esparta, el principal comandante de la flota griega era Euríbiades, un hombre de voluntad débil que temía el peligro. Primero quiso zarpar y navegar hacia el istmo, donde se concentraba el ejército terrestre del Peloponeso. Entonces Temístocles se volvió hacia él y le dijo, sin vergüenza: sí, dejamos casas y muros, no queriendo ser esclavos. Pero tenemos una ciudad, son 203 remes, que ahora están aquí para ayudarte si quieres buscar la salvación. Y si os vais por segunda vez y nos traicionáis, entonces algunos helenos sabrán que los atenienses han adquirido una ciudad libre y una tierra, no peor que la que perdieron. Después de estas palabras, Euríbiades se sintió abrumado por el pensamiento y el miedo de que los atenienses se fueran, abandonándolos. Según Heródoto, la flota persa contaba con 1207 barcos, 1200 según Diodoro. Ctesias escribe sobre una flota de más de 1000 barcos.
Los estudiosos modernos creen que, excluyendo las pérdidas durante una tormenta cerca de Megnicha, en la costa este de Eubea, así como durante la batalla de Artemisio, la flota de Jerjes estaba formada por entre 500 y 800 barcos. Heródoto escribe que, si los atenienses se hubieran rendido a Jerjes, ninguno de los helenos se habría atrevido a resistir a los persas en el mar. Además, si Jerjes no hubiera encontrado un enemigo en el mar, entonces en tierra las cosas habrían resultado así. Incluso, si los peloponesios lograran erigir muchas túnicas de muros en el istmo, la flota bárbara aún comenzaría a capturar ciudad tras ciudad y los lacedemonios, abandonados por todos después de una heroica resistencia, todavía habrían tenido una muerte valiente. De hecho, no entiendo qué beneficio podrían traer las murallas del istmo si el rey de los persas dominara el mar. El curso de los acontecimientos dependía únicamente de hacia qué lado se inclinarían los atenienses. Después de la derrota de los persas en la batalla naval de Salamina, parte del ejército terrestre de Jerjes, bajo el mando de Mardonio, se detuvo para pasar el invierno en Tesalia y Beocia, y el propio rey regresó a Persia. Al año siguiente, Mardonio con un ejército persa invadió nuevamente el Ática y, como los espartanos se negaron a abandonar el Peloponeso, capturó Atenas por segunda vez. La población de la ciudad fue nuevamente evacuada por la flota ateniense a Salamina. Según Heródoto, la muralla del istmo aún no estaba lista, pero el trabajo, sin embargo, se llevó a cabo con diligencia, ya que los espartanos estaban horrorizados ante la invasión persa. El muro Examillion, traducido del griego como muro de 6 millas, era una fortificación defensiva en el estrecho istmo del istmo. Protegía la única carretera terrestre que conectaba el Peloponeso con el continente griego. La longitud del istmo es de 42 kilómetros y el ancho de 3 a 16 kilómetros. La longitud del muro protector alcanzó los 3 kilómetros. El istmo ístmico está ocupado casi en su totalidad por montañas, por lo que es aquí donde la defensa del Peloponeso se puede llevar a cabo con mayor facilidad. Sin embargo, sin la implementación del control marítimo, la construcción del muro no tenía sentido. Pero en ese momento, Mardonio no tenía flota y los espartanos no tenían que temer un desembarco persa en la costa del Peloponeso. El historiador Gibbon describe el istmo ístmico de la siguiente manera: la distancia entre Megara y Corinto apenas superaba las 30 millas, pero el nombre del mal camino que aún conservan los griegos prueba que, o era naturalmente intransitable para el ejército enemigo, o que quedó intransitable. Los densos y sombríos bosques del monte Citaeron cubrían el interior del país, y las rocas de Esquiron se extienden hasta la costa por más de 6 millas. El paso por estos acantilados, que en todas las épocas inspiraron tan fuerte repugnancia, terminaba en el istmo de Corinto, y ni un gran destacamento de guerreros inquebrantables e intrépidos pudo defender con éxito las fortificaciones temporales de 5 millas entre los mares Jónico y Egeo. En 266 a.C., durante la Guerra Cremónida, encerrada en la península del Peloponeso por la guarnición macedonia en Corinto, los espartanos no pudieron acudir en ayuda de los atenienses a tiempo. Permítanme recordarles que la ciudad de Corinto, ubicada en la base del istmo ístmico, controlaba el paso del Peloponeso a la Grecia continental. Después de la reconquista de Atenas, Mardonio invitó a los atenienses a entablar negociaciones en términos favorables para ellos, tratando de tener la flota ateniense a su disposición. Al enterarse de esto, los embajadores de Esparta llegaron inmediatamente a los atenienses y, según Heródoto, dijeron: nos solidarizamos profundamente con su difícil situación. Después de todo, ya han sido privados 2 veces de los frutos de la cosecha y han estado viviendo durante mucho tiempo sin tener ni una estaca ni un patio. Por eso los lacedemonios os ofrecen ayudar a vuestras mujeres y a todos vuestros sirvientes, que son inútiles para la guerra hasta que termine.
Los atenienses rechazaron la propuesta de Mardonio y enviaron a sus enviados a Esparta, quienes, según Heródoto, dijeron a los éforos: los atenienses nos enviaron y nos dijeron que les dijéramos que el rey de los medos nos devuelve nuestra tierra y quiere concluir un acuerdo, alianza con nosotros en términos de completa igualdad, sin engaños ni engaños. Nos concede, además de nuestra tierra, otra tierra de nuestra elección. Pero no aceptamos su oferta por temor reverente al sus helénico y porque la traición a la Hélade es un acto repugnante para nosotros. Nos negamos, aunque la paz con el zar nos resulta más rentable que la guerra. Entonces estabais muy preocupados, no fuera a hacer las paces con el rey persa. Pero como la muralla del istmo estaba casi terminada, os volvéis completamente indiferentes a los atenienses, habiendo acordado con nosotros enfrentarnos al enemigo en Beocia. Nos dejaste y permitiste que los bárbaros entraran en el Ática. Por eso los atenienses están enojados contigo en este momento porque no actuaste honestamente. Los atenienses exigen ahora que envíes inmediatamente un ejército junto con nosotros. Rechaces al enemigo en el Ática. Habiendo escuchado este discurso, los éforos pospusieron su respuesta para el día siguiente, y luego nuevamente para el día siguiente, y así lo hicieron durante 10 días, y durante este tiempo los peloponesios, con gran diligencia, erigieron un muro en el istmo y completaron la obra. Y yo, al menos, no puedo dar ninguna otra razón por la que los espartanos intentaron con todas sus fuerzas evitar que los atenienses se reconciliaran con los persas, y luego dejaron de preocuparse por esto por completo, excepto que ahora habían logrado fortalecer el istmo y creían que los atenienses ya eran suyos y ya no los necesitaban. Los embajadores anunciaron a los lacedemonios si rechazan la ayuda. Los propios atenienses encontrarán medios de salvación. Los lacedemonios estaban celebrando entonces una festividad y la muralla erigida en el istmo estaba casi lista. Incluso erigieron sobre ella almenas y torres. Finalmente, los espartanos partieron y en estas circunstancias, un tal Ileus de Tegea dijo a los éforos: si los atenienses no son nuestros amigos, sino, por el contrario, aliados del rey persa, entonces las puertas del Peloponeso, a pesar del poderoso muro que cruza el istmo, están abiertas a los enemigos. Por lo tanto, escúchame y cede antes de que los atenienses tomen una decisión desastrosa para la Hélade. Después de esto, según Heródoto, los éforos eligieron 5000 espartiatas, cada uno de los cuales llevó consigo 7 hilotas y partieron para unirse al ejército ateniense. Del testimonio de los cronistas, vemos que los espartanos, al parecer, en realidad trataron a Atenas con duplicidad durante la invasión del ejército de Jerjes y Mardonio. Esto da motivos razonables para que algunos autores afirmen que los espartiatas tenían miedo de los persas y pensaban sentarse detrás de los muros de las fortificaciones del istmo ístmico durante el período de la guerra. Pero nunca cuestione la valentía de los espartiatas y creo que sus reyes, sobre todo, no temían a un enemigo externo, sino interno en la persona de los hilotas esclavizados, y solo por esta única razón tenían miedo de abandonar el Peloponeso con un ejército. 15 años después de los hechos descritos, Esparta se encontró en el epicentro de un poderoso terremoto y casi toda la ciudad quedó en ruinas. Los sismólogos modernos creen que la magnitud del terremoto fue de aproximadamente 7,2 puntos y su epicentro se situó a pocos kilómetros al este de Esparta. Los hilotas siempre estaban esperando la oportunidad adecuada para rebelarse, y entonces se les presentó esa oportunidad. Después del terremoto, los hilotas laconios intentaron atacar Esparta. Sin embargo, el rey espartano Arquídamo, al ver que los habitantes de Esparta estaban preocupados por salvar sus propiedades, rápidamente dio la orden de hacer sonar una señal de alarma, como si la ciudad fuera atacada por un enemigo. Según Plutarco, los hilotas venían corriendo de todas partes con la intención de tomar por sorpresa a los espartiatas que lograran escapar.
al encontrarlos armados y dispuestos en orden de batalla, huyeron a las ciudades. Comenzaron una guerra abierta y atrajeron a su lado a un número considerable de perjecs. Al mismo tiempo, los ilotas mesenios también atacaron a los espartanos. Durante los 10 años de guerra, los espartanos no lograron pacificar completamente a los rebeldes ilotas, a pesar de la asistencia militar brindada por los mismos atenienses, y se vieron obligados a dar permiso a algunos de los rebeldes para salir sin obstáculos y establecerse en Naupactus. De lo que dijo Plutarco, vemos que la preocupación de los líderes de Esparta por el destino de Lacedemonia durante la ausencia del ejército espartita en el Peloponeso estaba justificada. Además de los ilotas mesenios y laconios, incluso algunos de los perjeci, aparentemente dignos de confianza, se unieron al levantamiento. Por lo tanto, los éforos encontraron una salida a la difícil situación. Después de haber enviado casi todo su ejército para ayudar a los atenienses, le dieron 40 de los ilotas físicamente más fuertes como destacamento de escolta. Así, los aproximadamente 3000 destacamentos espartitas que quedaban en el Peloponeso pudieron controlar con éxito la situación con otros ilotas. De lo contrario, al regresar de una campaña en Beocia para unirse al ejército ateniense, el ejército de los lacedemonios podría encontrar Esparta completamente destruida, y sus familias asesinadas por los rebeldes ilotas, y este sería el fin de la historia del Estado espartano.